Shalom Amakiam, toda honra, gloria y alabanza a Yahweh, Bahasham, Yahabushai, Bahasham, Rahahakwadash. Doble honores a los apóstoles de la gran piedra de molino, que por medio del Espíritu Santo enseñaron a mis maestros esta verdad. Un saludo a ellos, a los hermanos y a las hermanas. Aquí en otro video, y como pueden ver el título, que es una parte de Mateo 5 y 17, que dice: yo he venido a cumplir los profetas y la ley. Porque es algo que el Señor Yahabushai, que el mundo ignorantemente conoce como Jesús, dijo. ¿Por qué? Porque, como dice aquí en Mateo 5 y 17, no malinterpreten la razón por la cual he venido. No vine para abolir la ley de Moisés, que sabemos que el Señor no vino aquí para decir que nosotros no debemos de cumplir la ley. Ahora no estamos bajo las exigencias, estamos en un, ¿cómo decirlo? En un periodo de gracia, en el cual el Señor entiende y sabe que nosotros ah, no podemos, esta carne no nos permite seguir al 100% la ley, pero el Señor Yahabushai no dijo que no lo cumpliéramos, porque Él la vino a hacer y Él sí la cumplió. Él fue perfecto en todos sus caminos, y es algo que Pablo, como dijo, dice, ah, es Romanos 3 y 31, dice: luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley, porque la fe, nos ayuda a tratar de agradar al Señor. Por eso es que tratamos de cumplir lo mejor que se pueda la ley, porque cuando venga el reino, ok, la ley va a ser establecida y todos van a tener que estar bajo la ley. Por eso el Señor Yahabushai dijo que el reino empieza entre nosotros. ¿Por qué? Es una actitud, pero también viene con la ley, el practicar la ley. Sabemos que no somos perfectos y que no la podemos hacer al 100%. Por eso el Señor tiene misericordia en nosotros. Pero eso no quiere decir que, pues ni modo. No puedo, entonces no voy a intentar. Eso no es. Por eso dice aquí: no malinterpreten la razón por la cual he venido. No vine para abolir la ley de Moisés. Porque, ¿cómo se llama? Fariseos y gente tenía problema con el Señor. Por ejemplo, con el día del sábado. ¿Ok? Cuando Él ayudó a enfermos. ¿Ok? Él no vino a faltar a la ley de Moisés. Dice: o los escritos de los profetas. Al contrario, vine para cumplir sus propósitos. Y uno de estos que los profetas hablaban era de la restauración de Israel. Porque el Señor no ha cambiado. El Señor ha prometido siempre a Israel las promesas de restauración. Porque como dice en Mateo 1 y 21, dice: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Yahabushai, que este es el ángel hablando con José, si no me equivoco. Y dice: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Yahabushai. Yo sé que aquí dice Jesús, pero Jesús es una traducción. Y el nombre del Señor regresa al paleo hebreo, que se pronuncia Yahabushai. ¿Y cómo sabemos eso? Por fe. Por la reputación que tiene el Señor. Que el verdadero entendimiento de las escrituras. No es Jesús. Jesús es el ídolo que todos adoran, que piensan que va a venir a salvar a todo el mundo, que viene a repartir besos y abrazos. Jesús no es el espíritu de profecía. Yahabushai es el espíritu de profecía, man. O el espíritu del Señor es espíritu de profecía. Y esto que estamos viendo, que es de Israel, la restauración y todo eso, eso es profecía que se va a cumplir. No está abierto a todas las naciones. Porque como dice aquí, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Porque ese es su nombre, Yahabushai, el Salvador. Y si el Señor nos salva de nuestros pecados, eso quiere decir que ya no vamos a ser malditos. Porque eso es lo que nos pasó como una nación. Fuimos malditos por nuestros pecados, porque el Señor, cuando hizo un pacto con nosotros, Él nos advirtió desde un principio que si no hacíamos casos, el Señor nos iba a mandar maldiciones. Como dice aquí Deuteronomio 28 y 15, dice:
Pero acontecerá si no oyeres la voz de Yahweh tu poder para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Ok, y esta es una lista de todas las maldiciones que nos cayeron a nosotros como una nación. Ok, y parte de esa maldición fue el destierro. El Señor nos esparció por las demás naciones, hizo que nos pareciéramos a las demás naciones, okay, que comiéramos como ellas, okay, nos viéramos como ellas y que hagamos como ellas, okay. Como dice aquí Deuteronomio 28 y 64. Y Yahweh tu poder te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo, y allí servirás a dioses ajenos que no conociste tú ni tus padres, al leño y a la piedra. Ya ves, dice, y ni aún entre esas naciones descansarás, ni tu planta de tu pie tendrá reposo, pues allí te dará Yahweh corazón temeroso y desfallecimiento de ojo y tristeza de alma. Sí, porque nosotros nos teníamos que huir de la tierra por diferentes problemas. Había guerra, había pestilencia, había sequías, okay, había falta de pan, okay, y nos llevaban cautivos, okay. Todos los problemas de nosotros que tuvimos que salir de la tierra era porque estábamos haciendo algo mal. El Señor no nos estaba protegiendo, okay. Y como dice aquí en Deuteronomio 30 y versículo 1, dice, sucederá que cuando hubiera venido sobre ti todas estas cosas, ok, y esto es Deuteronomio 30, esto es, Moisés, cuando el Señor le reveló a Moisés lo que iba a pasar, ok, porque esto es profecía que va a suceder, ok, dice, sucederá que cuando hubieran venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición, ok, porque nosotros tuvimos bendición. El Señor nos dio prosperidad en la tierra. El Señor nos dio una probadita cuando el rey Salomón reinó. Empezando desde el rey David. Ok, pero en el reinado del rey Salomón hubo una prueba de 40 años que era lo que iba a ser el reino. Ok, porque el Señor nos bendijo. El Señor nos dio prosperidad. Ok, hubo ese periodo de tiempo se le llamó, si no estoy equivocado, la edad de oro de Israel. A ver. O la época de oro en Israel. Sí, sí fue en el periodo del rey Salomón. Ok. Dice, la bendición y la maldición, ok, porque desobedecimos. Ok. Dice que he puesto delante de ti y te arrepentieres en medio de todas las naciones a donde te hubiera arrojado Yahweh tu poder y te convirtieres a Yahweh tu poder y obedecieras a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos con todo tu corazón y con toda tu alma. Entonces Yahweh, Bahashem Yahushai, hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti. Ok, y esto es bien importante de entender los gentiles o los israelitas gentiles, porque hay dos tipos de gentiles, man. Okay, hay los israelitas que se convirtieron a las maneras de los gentiles y hay los gentiles naturales, que son los paganos, son las demás naciones. Okay, porque el Señor desde un principio separó. El Señor no ha querido unidad entre todas las naciones, man. El Señor no quiere que seamos uno con todos. Okay, el Señor el Señor tiene a sus preferidos. El Señor escogió a una nación que fue Israel para ponerlo como líder, ¿ok? Aquí hay un orden, hay una jerarquía, ¿ok? Y no diciendo que el Señor odia a las otras naciones, odia a una nación y esa nación va a ser exterminada, ¿ok? Y esa es la nación de Saúl Edom, ¿ok? Y lo voy a sacar, ese es Abdías 1 y 18, dice, ¿ok? Porque eso es lo que va a pasar con esta nación, dice,
Abdías 1:18 dice, la casa de Jacob será fuego y la casa de José será llama y la casa de Esaú estopa y los quemarán y los consumirán. Ni un resto quedará de la casa de Esaú porque Yahweh, Bahashem Yahabushai, lo ha dicho. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el Señor odia a esta nación de gente, man. ¿Ok? Como dice aquí, Malaquías 1:2 dice, yo los he amado, dice Yahweh, Bahashem Yahabushai, y dijiste, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Yahweh, y amé a Jacob y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación. ¿Ok? Que esos montes está hablando en su reino. ¿Ok? En desolación, y abandoné su heredad para los chacales del desierto. ¿Ok? Porque el Señor va a destruir su imperio y a esa nación, man. ¿Ok? ¿Por qué? Por la manera en que se comporta, por la manera en que es. ¿Ok? El Señor creó a esta raza de gente para que haga el trabajo sucio, porque al final de cuentas, el propósito del Señor para con esta nación es dar un ejemplo de lo que le va a pasar a una nación si se levanta en contra del Señor. ¿Ok? Porque estamos viviendo en ese tiempo donde los edomitas, ¿ok? Esaú Edom están gobernando, que son los autoproclamados blancos. ¿Ok? Y mira cómo está el mundo. Mira cómo está la tierra. Está llena de confusión, está muriéndose, hay tanta contaminación, hay deforestación, animales en peligro de extinción. ¿Ok? Hay todo tipo de cosas, man. ¿Ok? Hay todo tipo de doctrinas. Hay pedofilia, hay ritos satánicos en la tele, ¿ok? Famosos, gente estúpida reinando o teniendo buenas posiciones. ¿Ok? Mira cómo está el mundo. ¿Ok? Mira cómo está. Y si tú crees que eso está bien, entonces, tú eres parte de ese problema también. ¿Ok? Porque, eso es parte de lo que era Ezequiel 9:4. Dice, y le dijo Yahweh, pasa en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén. Dice, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. ¿Ok? Y estos hombres que iban a estar gimiendo y clamando en contra de las abominaciones. ¿Ok? Era por lo que estaba pasando, man. Ok, pero sal aquí, hermano. Hay que continuar. Aquí. ¿Ok? Porque como comentamos en las otras naciones, el Señor odia a una nación, pero el Señor aún muestra actos benevolentes para con ellos, man. ¿No? Que el Señor los cuida, les da comida, les da agua, les da vida. ¿Ok? Pero el Señor tiene un escogido que es Israel. ¿Ok? Dice, continuando, Deuteronomio 30:3 dice, entonces Yahweh hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiera esparcido Yahweh tu poder, aun cuando tus desterrados estuvieran en las partes más lejanas que hay debajo del cielo. De allí te recogerá Yahweh tu poder, y de allá te tomará. ¿Ok? Porque eso es lo que va de la mano con Oseas 1. ¿Ok? Porque hay que acordarnos que el Señor nos desterró, el Señor se enojó con nosotros. ¿Ok? Y el Señor nos esparció y se deshizo por un tiempo de con nosotros. Pero por eso vino el Señor Yahabushai, el Salvador. ¿Ok? Porque estábamos separados del Señor a causa de nuestros pecados. ¿Ok? Como dice aquí, Oseas 1:8, después de haber destetado a La Rahama, que La Rahama quiere decir no misericordia, dice, concibió y dio luz un hijo. Y dijo Dios, ponle por nombre La Amya, porque ustedes no son mi pueblo, ni yo seré su poder. Ok, y eso es lo que pasó a nosotros como una nación. El Señor se deshizo de con nosotros. Ok, dice, con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar. Ok, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar donde se les fue dicho, ustedes no son pueblo mío, les será dicho, son hijos del poder viviente. ¿Ok? Porque esto aplica principalmente aquí en los Estados Unidos, porque la nación de Israel todas las tribus de la nación de Israel están aquí. Diciendo que hay, no todas,
están aquí, hay tribus en las Américas y hay esparcidos también, ¿ok? Ah, ¿Cómo se llama? Salak, hermanos. Ya, porque esto aplica diciendo que todas las tribus, ¿ok? Aquí están todas las tribus, no diciendo que están aquí todos los habitantes de las tribus, ¿no? Porque tenemos las tribus de Isaacar, de Zebulón, de Aser, Neftalí, ¿ok? En las Américas, ¿ok? O en Latinoamérica, como se le conoce, en México, Guatemala, Colombia, ¿ok? Argentina, ¿ok? Y también, como dice aquí, ustedes no son en el lugar donde se les fue dicho, ustedes no son pueblo mío, que es principalmente aquí en los Estados Unidos, pero también aplica en las otras naciones, en donde nosotros o los hermanos están dispersos, ¿ok? Dice, les será dicho, son hijos del poder viviente. ¿Ya ves? Porque el Señor nos esparció, el Señor nos dejó nos apartó de Él, ¿ok? Por eso el Señor Yahabushai vino aquí y dice, Mateo 1:21, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Yahabushai, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ya ves, porque si el Señor nos salva de sus pecados por medio de su sacrificio, ¿ok? El Señor iba a tener compasión con nosotros y íbamos a poder hacer actos buenos para con el Señor, a reconciliarnos por medio del Señor Yahabushai, ¿ok? Por medio de su sacrificio, ¿ok? De su entendimiento, de la verdad, ¿ok? Para hacer actos que le agradan al Señor, ¿ok? Y después de que, porque como dijimos, los pecados es muerte. Los pecados nos llevan a maldición, ¿ok? Y el Señor Yahabushai nos iba a sacar de eso. Y Él va a venir a librarnos de esta esclavitud, ¿ok? A restaurar. ¿Ok? Y eso es lo que significa que Él no ha venido a abolir la ley ni los escritos de los profetas, porque los escritos de los profetas hablan de la prosperidad de Israel, de la futura redención, ¿cómo se llama? De la restauración. ¿Ok? Dice, versículo 4, ¿o no? Versículo 5, Deuteronomio 30 y versículo 5. Y te hará volver Yahweh tu poder a la tierra que heredaron tus padres. ¿Qué es? Que es la tierra de Israel. ¿Ok? Que no está siendo habitada por los verdaderos israelitas. ¿Ok? Son bastardos. Son gente que no le corresponde vivir allí. ¿Ok? Porque en Isaías 2 habla. Y vamos a agarrarlo. Isaías 2. Ok, como dice aquí Isaías 2 y 4, dice, y esto es cuando nosotros estemos en la tierra de Israel. Ok, lo voy a empezar desde 1, Isaías 2 y 1, dice, lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén, que eso está hablando de la nación entera de Israel, dice, acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Yahweh como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Ok, que esto está hablando del reino del Señor. Ok, pero como dice en Daniel 7 y 26, ok, porque Daniel 7 y Daniel 2 nos dan una medida de tiempo de qué reinos iban a estar gobernando, y después de esos gobiernos o reinos, ok, el Señor Yahabushai iba a venir, ok, iba a ser el día de juicio, como dice aquí, Daniel 7 y 26, pero se sentará el juez y le quitarán su dominio, que está hablando de la cuarta bestia, que es Roma, y entendemos que Roma sufrió una herida de muerte, pero esa herida mortal fue sanada, y esa sanación resultó en América, que que es Roma 2.0, que es la cuarta bestia, ¿ok? Dice, para que sea destruido y arruinado hasta el fin, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo. ¿Ok?
cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. ¿Ya ves? Esto está entrando en lo que vamos a ver en Isaías 2. ¿Ok? ¿Y quiénes son los santos? ¿Ok? Porque santos, la palabra santo, quiere decir separado. ¿Ok? Algo que es santificado. ¿Ok? Que es separado de entre los demás. Por eso les comentaba que aquí hay una jerarquía. Aquí hay, este es el plan del Señor. Y el Señor decidió a quién poner como cabeza ante todas las naciones. ¿Ok? Él tiene su pueblo. ¿Ok? Dice Salmo 148 y 14. Dice, Él ha exaltado el poderío de su pueblo. Alábele todos sus santos, los hijos de Israel, el pueblo a Él cercano. ¿Ya ves? Aleluya. Salak, hermanos. ¿Ok? Y esto es lo que está hablando en Isaías 2. ¿Ok? Que será confirmado el monte, el gobierno de la casa de Yahweh, que por medio de quién son, de los israelitas, sus santos. ¿Ok? Y será exaltado sobre todo collado, y correrán a él todas las naciones. ¿Ya ves? Dice, y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Yahweh, a la casa del poder de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas. Que así sabemos que la ley se va a hacer, va a ser llevada en el reino. La ley que el Señor nos dio por medio de Moisés va a ser puesta, ¿cómo decirlo? Para que se cumpla, para que se haga. ¿Ok? Y por esa manera, ¿ok? Que se haga la ley, los pueblos van a ser malditos, van a ser maldecidos, porque ellos no van a tener la habilidad de poner o de poder hacer, de cumplirlos. ¿Ok? Ellos van a pagar, porque no van a poder cumplirlo al 100%, como dice aquí. Versículo 6 de Deuteronomio 36 dice, y circuncidará Yahweh tu poder, tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Yahweh tu poder con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Ya ves, porque esto es lo que, Pablo entró diciendo, que nosotros íbamos a recibir cuerpos nuevos. ¿Para qué? Para poder cumplir la ley del Señor, para que lo pudiéramos hacer, porque este cuerpo que nosotros vivimos son cadenas de oscuridad, como está escrito en Judas. Ok, esas cadenas de oscuridad son estos cuerpos, porque estas son prisiones. Este cuerpo tiene demonios, man, y tiene todo tipo de pensamientos malditos. Ok, tiene demonios de flojera. Ok, tiene de todo. Este es una prisión. Esto es algo que nos mantiene limitados, que no nos deja hacer ciertas cosas, man. Ok, dice versículo 7, aquí está el punto, y pondrá Yahweh a tu poder todas estas maldiciones sobre tus enemigos. ¿Ya ves? ¿Por qué? Porque la ley va a ser ejecutada. La ley va a ser puesta en acción. Dice, y sobre tus aborrecedores que te persiguieron, y tú volverás y oirás la voz de Yahweh, y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. ¿Ya ves? ¿Ok? Porque los pueblos, las demás naciones van a estar sujetas, ¿ok?, a cumplir la ley, porque la ley es buena. La ley nos enseña a tener un buen, para tener un buen, ¿cómo decirlo?, sintonía con la naturaleza, en el mundo que nosotros vivimos. ¿Ok? El Señor nos enseña qué animales comer, qué no comer, porque todo tiene un propósito. ¿Ok? Dice, y caminaremos por sus sendas. Continuando, Isaías 2 y 3 dice, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Yahweh, y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. ¿Ok? Claramente la gente que está viviendo allá es la que está causando problemas. Es la gente que está causando guerra. Ya ves, o claramente la gente que está viviendo en la tierra de Israel no son los israelitas, son impostores.
¿ok? Son edomitas, ¿ok? Y son árabes, que son otras naciones. Árabe significa mixteado, ¿ok? Y esa, como dice en Isaías 36, y creo que 5, dice... hermano. Ezequiel 36 y 5. Por eso así ha dicho Yahweh el Señor. He hablado, por cierto, en el fuego de mi celo contra las demás naciones y contra todo Edom, que se disputaron mi tierra por heredad con alegría. Ya ves, porque los edomitas, estos autoproclamados israelíes, que ni siquiera se llaman israelitas, ellos se llaman israelíes, ¿ok? Ellos se creen la gente escogida, ¿ok? Dice que se disputaron mi tierra por heredad con alegría, de todo corazón y con contentamiento de ánimo, para que sus expulsados fueran presa suya. ¿Ya ves? Esaú y las otras naciones están en esa tierra, man, en la tierra de Israel, que no le corresponde a ellos. ¿Ok? Continuando aquí, Mateo 5 y 18. Les digo la verdad, hasta que desaparezca el cielo y la tierra, no desaparecerá ni el más mínimo detalle de la ley de Yahweh, Bahashem Yahushai, hasta que su propósito se cumpla. ¿Ya ves? Entonces, si no hacen caso al más insignificante mandamiento y les enseñan a los demás a hacer lo mismo, serán llamados los más insignificantes en el reino del cielo. ¿Ok? Y y otras denominaciones, otras doctrinas, otros grupos religiosos, lo que ellos enseñan algo que no está escrito en las escrituras. Ellos enseñan por falta de entendimiento, por no poner atención al Antiguo Testamento de que todas las promesas le corresponden a Israel. ¿Ok? Y entender quiénes son los gentiles que el Señor va a salvar. Por no entender eso, ellos enseñan que las demás naciones tienen lugar para salvación, lugar para redención. ¿Ok? Porque confunden o más bien no saben lo que dice Juan 3 y 16. ¿Ok? Como dice aquí, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. O que otras denominaciones interpretan de que todo el mundo, todas las naciones tienen parte en Él, cuando realmente no. Por eso tenemos que entender el Antiguo Testamento, man. Que todas las promesas, las profecías que se escribieron para con redención fue solamente a Israel, man. ¿Ok? Dice, pero el que obedece las leyes de Dios y las enseña será llamado grande en el reino del cielo. ¿Ok? Que también ellos enseñan que no debemos de seguir la ley. Ya pueden comer puerco, ya pueden comer camarón, ya pueden disfrutar de toda la creación. Y sí se puede disfrutar de la creación, man, pero con orden. El Señor nos enseñó qué es lo bueno. ¿Ok? Y qué no le gusta. ¿Ya ves? Dice, les advierto, a menos que su justicia supere a los de los maestros de la ley religiosa y a la de los fariseos, nunca entrarán en el reino del cielo. ¿Ya ves? Este es Isaías 11:10, dice, acontecerá que en aquel tiempo que la raíz de Isaí, que se está hablando del Señor Yahushai, ok, descendiente, dice, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa. Ok, y este pendón a los pueblos, esto quiere decir que es esta verdad. Ok, que esta verdad, como también la palabra pendón significa bandera, y una bandera puede decir quién eres tú, man. Vamos a preguntarle a ChatGPT. Dice que es una bandera o estandarte.
Y dice una bandera, dice, las banderas son utilizadas por países, organizaciones, instituciones, empresas o incluso personas individuales como símbolos de identidad. Ah, ya ves, dice, un estandarte. Un estandarte es un tipo de bandera que se utiliza principalmente como símbolo personal de una familia, de una organización. ¿Ok? ¿Ok? Que el Señor nos iba a regresar a nuestra identidad, man. ¿Ok? El Señor nos iba a dar, como dice aquí, acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa. Asimismo acontecerá que en aquel tiempo que Yahweh alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo, que aún quede en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar y Hamat, y en las costas del mar, y levantará pendón a las naciones y juntará a los desterrados de Israel. Ya ves, porque esta verdad nos está regresando nuestra identidad. ¿Quiénes somos nosotros, man? ¿Ok? Y reunirá a los esparcidos de Judá de los cuatro confines de la tierra. Y esto solamente es a Israel. ¿Ok? Esto no le pertenece a las otras naciones. Y ahora cuando hay profecías, ¿ok? En el Antiguo Testamento, que habla de las otras naciones recibiendo redención y todo eso, eso lo tenemos que entender con el contexto correcto, porque solamente a Israel le corresponden esas promesas. Hasta Pablo lo dijo, man. Este es Romanos 9:3, dice, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Yahabushai Hamashiach, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Ok, que es según su misma raza, su misma gente, que son los israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Ya ves que las promesas nada más le pertenecen a Israel. Ok, las otras naciones van a disfrutar de un reino justo, pero lo principal es Israel, man. Las naciones van a estar contentas, las naciones van a estar, van a estar bien, van a estar en sujeción, van a ser siervos, pero van a estar contentos, man, porque va a haber justicia. Ok, eso es en Isaías 14. Dice, Isaías 14:1 dice, porque Yahweh tendrá piedad de Jacob y todavía escogerá a Israel. ¿Ya ves? Porque el Señor no cambia, el Señor siempre ha escogido a Israel, siempre lo va a escoger. Ok, tenemos que entender que a los gentiles que Pablo fue y les predicó eran israelitas que estaban viviendo entre las otras naciones como las otras naciones. ¿Ya ves? Porque en el Señor no hay confusión. El Señor le dijo a los apóstoles en Mateo 10, si no estoy equivocado, Mateo 10. Mateo 10:5. Dice, a estos dos envió Yahabushai y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayas, y en ciudades samaritanos no entres, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Ok? Y no le dijo lo contrario a Pablo. A Pablo se le fue dicho, bueno, no hay una escritura realmente que diga que vaya a los israelitas, pero eso viene con el entendimiento de que el Señor iba a rescatar a los israelitas, man. Y los otros gentiles que están esparcidos entre las otras naciones que son israelitas, el Señor mandó a Pablo por ellos. ¿Ok? En el Señor no hay confusión. ¿Ok? Dice, porque Yahweh tendrá piedad de Jacob y todavía escogerá a Israel y lo hará reposar en su tierra. Ya ves, porque esto es profecía, eso es lo que va a pasar en el reino. Dice, y lo hará reposar en su tierra y a ellos se unirán extranjeros y se juntarán a la familia de Jacob. Ok, que estos extranjeros de los que estaba hablando son israelitas que estaban viviendo en las otras naciones, que su genealogía regresa a Israel. ¿Por qué? Porque vimos en Deuteronomio 28 y en Deuteronomio 30 que el Señor
como dice aquí, Salaki, hermanos, dice, y te arrepientes, Deuteronomio 31, dice, y te arrepientes en medio de todas las naciones donde te hubiera arrojado Yahweh tu poder, y te convirtieres a Yahweh tu poder, y obedecieres su voz conforme a todo lo que te mando hoy. Dice, entonces Yahweh hará volver a tus cautivos, y tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiera esparcido Yahweh tu poder. Ya ves, y esto está hablando de los gentiles israelitas. ¿Ok? Por eso ¿qué es? En Apocalipsis, creo que es 14, no, es 7. Apocalipsis 7, esa multitud, en Apocalipsis 7 y 9 dice, después de esto miré, ¿ok? Porque desde... Como aquí en versículo 4 habla de los siervos del Señor, ¿ok? Que son 144,000, que son los que va a caer el gobierno, que van a ser, van a ser básicamente la élite, ¿ok? Y habla de los 144,000, 12,000 de cada tribu, y después dice, después de esto miré, he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestido de ropas blancas y con palmas en las manos. ¿Ya ves? Porque esto está hablando de israelitas de entre todas las naciones. Esta es la multitud, ¿okay? Que viene, que va conectado con Isaías 14 y 1, ¿eh? ¿Ok? Pero son israelitas. ¿Y cómo sabemos eso? Con todo el contexto que estamos leyendo de que los israelitas nada más le pertenece la adopción. No todos son hijos de Dios, ¿man? ¿Ok? El Señor no ve igual a todas las naciones como ve a Israel. Es como tú cuando tienes a tu hijo, tú tienes a tus hijos. Y tus hijos son tus hijos, pero también tienes a tus perritos. Ahora no quiere decir que porque prefieres a tus hijos antes que los perritos, no vas a cuidar de los dos. Eso es lo que el Señor también, es una comparación porque el Señor también ve a las otras naciones como animales. Hasta Él nos ha comparado a nosotros como su ganado, como animales. ¿Ok? Pero este es algo especial con el Señor. Este es su pueblo. ¿Ok? Pero continuando dice Isaías 14:1, porque Yahweh tendrá piedad de Jacob y todavía escogerá a Israel, y lo hará reposar en su tierra, y a ellos se unirán extranjeros, y se juntarán a la familia de Jacob. ¿Ok? Que esto es israelitas, que estaban viviendo entre las otras naciones, y el Señor los trajo y los puso en su familia. Dice, y los tomarán los pueblos y los traerán a su lugar. Que estos pueblos está hablando de los paganos. Dice, y la casa de Israel los poseerá por siervos y criadas en la tierra de Yahweh, y cautivarán a los que los cautivaron, y señorearán sobre los que los oprimieron. ¿Ok? Porque esto está hablando de las otras naciones, los paganos, los gentiles naturales. ¿Ok? Porque ellos van a ser siervos, van a construir nuestro reino. Pero van a estar felices porque va a ser un gobierno justo. Van a sufrir el principio porque, no van a estar en sujeción. Van a tener que ser puestos en cadenas. Van a tener que ser llevados a cautivos. ¿Ok? Y, ¿qué está? Ok. Hay una escritura en Isaías 61. O 60, perdón. 60 y 11 dice... O 60 y 10 dice, y extranjeros, ok, y esto se llama, el título es La futura gloria de Sión, ok, que está hablando de Israel. Dice, y extranjeros edificarán tus muros, y sus reyes te servirán, porque en mi ira te castigué, mas en mi buena voluntad tendré de ti misericordia. Ya ves, y esos extranjeros está hablando de las otras naciones,
que estaba hablando en Isaías 2, que los iba a poseer la nación de Israel como siervos. ¿Ya ves? Y como dice aquí, Isaías 61:4, reedificarán las ruinas. Ok, y el título es Buenas nuevas de salvación para Sión. Ya ves, otra vez. Dice, reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros, y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones, y extranjeros apacentarán vuestras ovejas, y los extraños serán sus labradores y sus viñadores. Ya ves, porque eso está hablando de los gentiles que van a ser puestos como siervos bajo la nación de Israel. ¿Ya ves? Porque aquí cada quien tiene un puesto, ¿ok? Y ese era el punto, man. Eso era algo un punto que, como dijo el Señor Yahabushai, que Él vino a cumplir los profetas y la ley, ¿ok? Porque los profetas dijeron de la restauración de Israel, no de todo el mundo, ¿ok? Pero, ese es básicamente el punto, hermanos. Espero que esto haya sido edificante. Toda honra, gloria y alabanza a Yahweh, Bahasham, Yahabushai, Bahasham, Rahahakodash. Un saludo a ustedes, hermanos y hermanas. Hasta la próxima. Shalom.